Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy tendremos un viaje un poco diferente, ya que, en las distintas escalas de esta desolada carretera, iremos descansando en diversos hoteles para conocer sus aterradoras experiencias paranormales, abordadas por supuesto desde distintas aristas. Y es que estaremos escuchando historias tanto de usuarios de hoteles como de su personal. Queridos pasajeros, sin más que decir por el momento, los invito a que inclinen su asiento y abrochen su cinturón, porque este viaje está dando inicio. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El espectro deambulante. La tranquilidad que creía tener durante mis viajes de trabajo se esfumó por completo después de aquella experiencia en el hotel. Han pasado meses desde entonces, y aún me despierto sudando en las madrugadas, recordando esa sonrisa perturbadora que me observó durante horas interminables. El terror que experimenté esa noche fue tan intenso que hasta el sol de hoy evito hospedarme en lugares que no conozco bien, prefiriendo manejar largas distancias antes de arriesgarme a revivir algo similar. Lo que presencié en esa habitación me convenció de que existen fuerzas en este mundo que van más allá de cualquier explicación lógica y que algunos lugares guardan secretos que es mejor no descubrir. Me encontraba realizando un viaje de negocios por el estado de Jalisco cuando decidí detenerme en un pequeño hotel en las afueras de Guadalajara. Era uno de esos establecimientos antiguos pero bien conservados, que aún mantenían el encanto arquitectónico de décadas pasadas. La fachada tenía un estilo colonial con balcones de hierro forjado y paredes de color terracota que le daban una apariencia acogedora y tradicional. Al llegar, cerca de las 8 de la noche, me recibió un empleado mayor que me entregó las llaves de mi habitación, con una sonrisa amable pero algo forzada. La habitación estaba ubicada en el segundo piso, al final de un pasillo largo decorado con fotografías en blanco y negro que mostraban la ciudad en épocas anteriores. Al entrar, me impresionó lo espacioso del lugar y lo bien conservados que estaban los muebles de madera maciza. La cama era amplia y cómoda, con sábanas blancas impecables y almohadas mullidas que prometían una noche de descanso reparador. Había un escritorio antiguo junto a la ventana que daba al patio interior del hotel, donde se podía ver una fuente pequeña rodeada de plantas tropicales. Después de revisar algunos documentos de trabajo y hacer unas llamadas telefónicas pendientes, decidí acostarme temprano para poder continuar mi viaje al día siguiente bien descansado. Me puse la pijama, apagué las luces y me metí entre las sábanas, sintiendo la comodidad de un colchón de buena calidad. El silencio del hotel era relajante, interrumpido apenas por el sonido ocasional de algún auto que pasaba por la calle. Me quedé dormido rápidamente, creyendo que tendría una noche tranquila y sin contratiempos. De repente, desperté abruptamente cerca de la medianoche, debido a unos ruidos extraños que provenían de algún lugar dentro de la habitación. Al principio pensé que podrían ser las tuberías del hotel, o tal vez algún huésped vecino que se movía en su cuarto. Pero los sonidos se repetían de manera constante, y parecían venir de un punto específico cerca del pie de mi cama. Me incorporé lentamente, todavía con los ojos entrecerrados por el sueño, y traté de identificar el origen de esos ruidos que me habían despertado. Fue entonces cuando la vi claramente. Al pie de mi cama se encontraba una mujer elegantemente vestida, que me sonreía de una manera que inmediatamente me hizo sentir profundamente incómodo. Llevaba un vestido negro de época, que parecía ser de los años 50, con un corte entallado que resaltaba su figura. Su cabello estaba peinado hacia atrás con ondas perfectas y usaba unos pendientes de perlas que brillaban levemente en la oscuridad.
Lo que más me perturbó fue su sonrisa. Era exageradamente amplia, mostrando todos sus dientes de una manera que no parecía natural ni amigable. La mujer me observó durante varios segundos, sin decir nada, manteniendo esa sonrisa inquietante mientras inclinaba ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiando mi rostro. Luego me habló con una voz suave, pero que tenía un tono extraño, casi melódico, diciéndome que yo le recordaba mucho a su esposo. Continuó explicándome que ambos habían fallecido en ese mismo hotel muchos años atrás, y que desde entonces ella había estado esperando encontrar a alguien que se pareciera tanto a él como yo. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de alguna mujer con problemas mentales que había logrado entrar a mi habitación. Tal vez una huésped del hotel que estaba confundida o que sufría de algún tipo de demencia. Me sentí más molesto que asustado y le dije que se fuera inmediatamente de mi cuarto, amenazando con llamar a la seguridad del hotel si no lo hacía. Tomé el teléfono de la mesita de noche e intenté comunicarme con la recepción, pero la línea estaba completamente muerta. No había tono demarcado ni ningún sonido que indicara que el aparato estuviera funcionando. Frustrado por la falta de comunicación, decidí levantarme y dirigirme hacia la puerta para salir personalmente a buscar ayuda. Sin embargo, cuando intenté girar la manija, descubrí que la puerta no cedía. Estaba cerrada con llave, pero no recordaba haberla asegurado antes de acostarme. Mientras forcejeaba con la cerradura, la mujer comenzó a hablar nuevamente, pero esta vez su voz había cambiado completamente. El tono suave y melódico se había transformado en algo frío y siniestro, que me hizo detener inmediatamente mis intentos de abrir la puerta. Me contó con esa voz helada que el último huésped que la había ignorado de la misma manera que yo lo estaba haciendo, ni siquiera había logrado llegar hasta el ascensor antes de que la muerte lo alcanzara. Me descubrió con detalles perturbadores cómo había encontrado su cuerpo en el pasillo, con una expresión de terror absoluto en el rostro y sin ninguna marca visible que explicara su fallecimiento. Sus palabras estaban cargadas de una amenaza implícita que me hizo comprender que mi situación era mucho más seria de lo que había imaginado inicialmente. El terror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que realmente estaba atrapado en esa habitación con una entidad que claramente no pertenecía al mundo de los vivos. La mujer continuó sonriendo de esa manera exagerada y perturbadora, mientras me ordenaba con autoridad que regresara a la cama y que me acostara exactamente como había estado durmiendo antes. Su voz no admitía desobediencia, y aunque todos mis instintos me gritaban que huyera, sabía que no tenía ninguna opción real de escape. Caminé lentamente de regreso a la cama, sintiendo cómo mis piernas temblaban con cada paso que daba. Me acosté sobre las sábanas, pero mantuve los ojos abiertos, observando cada movimiento que hacía la mujer. Ella se acercó al lado opuesto de la cama y se recostó junto a mí, manteniendo siempre esa sonrisa inquietante. Su presencia era abrumadora. Podía sentir un frío intenso emanando de su cuerpo que contrastaba drásticamente con el calor húmedo de la noche. Las horas siguieron. Fueron las más largas y aterradoras de toda mi vida. La mujer permaneció acostada a mi lado durante toda la madrugada, observándome constantemente con esos ojos que parecían penetrar hasta lo más profundo de mi alma. No hacía ningún sonido, ni siquiera respiraba de manera audible, pero su presencia era tan intensa que me resultaba imposible relajarme o siquiera cerrar los ojos por más de unos segundos. Cada vez que intentaba cambiar de posición o moverme lentamente, ella inclinaba la cabeza y su sonrisa se hacía aún más amplia, como si mi incomodidad la divirtiera. Durante esas horas interminables,
Traté de mantener la calma y encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba experimentando. Me decía a mí mismo que tal vez estaba teniendo una pesadilla muy vívida, o que los medicamentos que había tomado para el dolor de cabeza me estaban causando alucinaciones. Sin embargo, la realidad de la situación era demasiado tangible. Podía sentir el peso de su cuerpo sobre el colchón, el frío que emanaba de su piel y la posición de su mirada constante. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana, la mujer finalmente se levantó de la cama con movimientos lentos y deliberados. Me miró una última vez con esa sonrisa perturbadora, antes de dirigirse hacia el baño de la habitación. Escuché claramente cómo se abría y se cerraba la puerta del baño, pero después de eso reinó un silencio absoluto que se extendió durante varios minutos. Esperé un tiempo prudencial antes de atreverme a levantarme y verificar qué había sucedido. Cuando finalmente reuní el valor suficiente para acercarme al baño, toqué suavemente la puerta y pregunté si todo estaba bien. No recibí respuesta alguna, así que decidí abrir la puerta lentamente. Para mi sorpresa y alivio, el baño estaba completamente vacío. No había ningún rastro de la mujer, como si hubiera desaparecido en el aire sin dejar evidencia alguna de su presencia. Inmediatamente comencé a empacar mis pertenencias con manos temblorosas, ansioso por abandonar ese lugar lo más pronto posible. Cuando intenté abrir la puerta de la habitación, esta vez se dio sin problema, como si nunca hubiera estado cerrada con llave. Bajé rápidamente a la recepción. Pagué mi cuenta sin dar explicaciones y salí del hotel sin mirar atrás. Durante el trayecto de regreso a casa, no pude dejar de pensar en la experiencia que había vivido. La realidad de lo ocurrido era innegable. Había pasado una noche entera en compañía de un espíritu que claramente estaba atrapado en ese hotel. Desde ese día, he evitado completamente regresar a esa zona de Jalisco, y cuando tengo que viajar por trabajo, siempre me aseguro de investigar la historia de los hoteles donde me voy a hospedar. Algunas experiencias simplemente no deben repetirse, y aquella noche me enseñó que hay lugares donde es mejor no quedarse a dormir. Vengo por él. El peso de la culpa me acompaña desde aquella noche fatídica en el hotel. A pesar de que las investigaciones policiales me declararon inocente, la duda sobre lo que realmente sucedió en esa habitación me persigue día y noche. La sensación de haber sido testigo de algo que va más allá de cualquier explicación lógica me mantiene despierto durante las madrugadas, recordando una y otra vez los eventos que cambiaron mi percepción sobre la realidad. Lo que más me aterra no es haber visto algo sobrenatural, sino la certeza de que fui manipulado por una fuerza que ni siquiera las cámaras de seguridad pudieron detectar. Esa experiencia me convenció de que existen presencias en este mundo que operan en una dimensión completamente diferente a la nuestra. Trabajaba como recepcionista nocturno en un hotel de mediana categoría, ubicado en el centro de la ciudad. Era un empleo tranquilo que me permitía estudiar durante las horas más lentas, especialmente después de la medianoche, cuando la mayoría de los huéspedes ya estaban durmiendo. Llevaba aproximadamente 2 años en ese puesto y había desarrollado una rutina eficiente para manejar las tareas básicas de registro de clientes, atención telefónica y supervisión general del edificio durante el turno de noche. Esa noche en particular comenzó de manera completamente normal. Cerca de las 10:30, llegó un hombre de mediana edad, bien vestido y con aspecto de viajero de negocios. Se acercó al mostrador de recepción con una sonrisa cordial y me solicitó una habitación individual para una noche. Sus documentos estaban en orden.
pagó en efectivo sin problemas y llenó el registro de huéspedes de manera correcta. Le asigné la habitación 305 del tercer piso. Le entregué las llaves y le expliqué brevemente los servicios del hotel. Se despidió amablemente y se dirigió hacia el ascensor con su maleta de mano. Aproximadamente 5 minutos después de que el primer huésped subiera a su habitación, las puertas del hotel se abrieron nuevamente y entró otro hombre que inmediatamente captó mi atención por su comportamiento extraño. Aparentaba tener unos 30 años. Vestía ropa casual pero limpia y tenía una expresión en el rostro que no lograba definir con precisión. Su sonrisa era amplia y constante, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir incómodo, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. El hombre se acercó al mostrador con pasos seguros pero lentos, manteniendo esa sonrisa inquietante durante todo el trayecto. Cuando llegó frente a mí, se apoyó casualmente en el mostrador y me dijo con una voz extrañamente alegre que iba a subir a las habitaciones. Yo le respondí diciéndole que necesitaba registrarse para obtener una habitación, pero él negó con la cabeza de manera muy decidida y me explicó que no requería una habitación propia, porque se iría con el hombre que acababa de subir. Su declaración me desconcertó completamente, porque no tenía sentido lógico alguno. El huésped anterior había pagado por una habitación individual y no había mencionado que esperara compañía. Además, el comportamiento del segundo hombre me parecía sospechoso y potencialmente peligroso para la seguridad del hotel. Le expliqué las políticas del establecimiento y le dije que no podía permitir que subiera sin estar registrado como huésped o sin la autorización expresa de la persona que ocupaba la habitación. El hombre escuchó mi explicación manteniendo esa sonrisa constante, pero luego sacó un fajo considerable de billetes de su bolsillo y lo colocó sobre el mostrador frente a mí. Me dijo con el mismo tono alegre que ese dinero era para que mantuviera silencio y le permitiera subir sin hacer más preguntas. La cantidad era significativa, equivalente a casi 3 meses de mi salario, y la tentación de aceptarla era muy fuerte, considerando mi situación económica como estudiante universitario. Después de dudar durante varios minutos, decidí aceptar el dinero y dejar que el hombre subiera. Mi razonamiento fue que si realmente conocía al huésped de la habitación 305, no habría problema alguno, y si no lo conocía, el otro huésped podría llamar a recepción para reportar la intrusión. Guardé el dinero, le indiqué la dirección del ascensor y observé cómo se dirigía hacia ella, con esa misma sonrisa extraña. Una vez que desapareció de mi vista, traté de concentrarme en mis estudios y no olvidar el incidente. Las siguientes 2 horas transcurrieron sin ninguna novedad. No recibí llamadas de la habitación 305 ni de ninguna otra, y el hotel permaneció en la tranquilidad habitual de las noches entre semana. Cerca de la 1 de la madrugada, mientras revisaba algunos apuntes de clase, sonó el teléfono de recepción. Era el huésped de la habitación 305, pero su voz sonaba muy diferente a como la había escuchado al momento del registro. Hablaba con dificultad, como si le costara trabajo respirar, y me pidió que llamara a una ambulancia inmediatamente, porque se sentía muy mal. Su tono urgente y desesperado me alarmó inmediatamente. Le dije que llamaría a emergencias de inmediato y que también subiría a verificar su estado. Marqué el número de emergencias. Reporté la situación y luego me dirigí rápidamente hacia el tercer piso. Cuando llegué a la habitación 305, toqué la puerta, pero no recibí respuesta. Usé mi llave maestra para entrar y encontré al huésped tendido en el piso junto a la cama, completamente inmóvil
y sin signos vitales aparentes. Los paramédicos llegaron aproximadamente 10 minutos después y confirmaron lo que yo ya temía. El hombre había fallecido. Realizaron un examen preliminar del cuerpo, pero no encontraron signos evidentes de violencia, trauma o lesiones que pudieran explicar su muerte. La habitación tampoco mostraba señales de lucha o disturbio, y todas sus pertenencias estaban en orden. Sin embargo, no había rastro alguno del segundo hombre que había subido horas antes. Cuando llegó la policía para iniciar la investigación, les relaté detalladamente todo lo ocurrido, incluyendo la visita del hombre extraño que había insistido en subir sin registrarse. Los oficiales tomaron mi declaración con seriedad y solicitaron revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad para verificar mi testimonio y obtener una descripción visual del sospechoso. Sin embargo, lo que descubrieron en las grabaciones me dejó completamente perplejo y aterrorizado. Las cámaras mostraban claramente mi interacción con el primer huésped. Se podía ver cómo llegó, cómo se registró, pagó y subió a su habitación. Sin embargo, en las grabaciones correspondientes al momento en que supuestamente había llegado el segundo hombre, solo aparecía yo en el mostrador de recepción, aparentemente hablando solo y haciendo gestos hacia el aire. No había evidencia visual de una segunda persona, como si yo hubiera estado teniendo una conversación con alguien invisible. Los policías me mostraron las grabaciones varias veces, tratando de encontrar algún ángulo o momento en que pudiera haberse captado al segundo hombre, pero el resultado siempre era el mismo. En las cámaras se veía claramente cómo yo tomaba algo del mostrador y lo guardaba, pero no había nadie del otro lado entregándome nada. Cuando revisé mi bolsillo para mostrarles el dinero que había recibido, descubrí con horror que había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. La investigación se intensificó y fui considerado como sospechoso principal de la muerte del huésped. Sin embargo, las mismas cámaras que no habían captado al segundo hombre también demostraron de manera irrefutable que yo nunca había abandonado mi puesto en recepción durante toda la noche. No tenía manera de haber subido a la habitación para lastimar al huésped, y además, no había evidencia de violencia en el cuerpo de la víctima. Los forenses determinaron que la causa de muerte había sido un paro cardíaco súbito, sin ninguna explicación médica aparente para un hombre joven y aparentemente saludable. No encontraron drogas, venenos o sustancias extrañas en su sistema, y sus antecedentes médicos no mostraban condiciones preexistentes que pudieran justificar su fallecimiento. El caso quedó oficialmente clasificado como muerte natural, de causa indeterminada. A pesar de ser librado de cualquier cargo criminal, la experiencia me marcó profundamente. La certeza de haber interactuado con alguien que las cámaras no podían detectar me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la realidad. Renuncié a mi trabajo en el hotel poco después del incidente, y desde entonces he evitado empleos nocturnos en lugares donde pueda estar solo durante largas horas. El misterio de lo que realmente sucedió esa noche permanece sin resolver. No tengo manera de explicar cómo pude haber tenido una conversación tan detallada con alguien que aparentemente no existía en el plano físico, o cómo esa presencia logró llegar hasta la habitación del huésped sin ser detectada por ningún sistema de seguridad. Lo único que sé con certeza es que fui testigo de algo que va más allá de cualquier comprensión humana. Queridos pasajeros, qué bueno que siguen aquí con su servidor. Antes de continuar, quiero invitarte a ti que eres pasajero recurrente de la desolada carretera, a que si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas salidas y además estarás en condiciones de decir #YoSoyPasajero
Recuerda que si quieres establecer contacto a mí me encuentras en mi cuenta personal de Instagram, en donde en esta red social aparezco como LocutoniMX. LocutoniMX, apreciaría mucho te añadieras a mi perfil. Si así lo deseas, también puedes enviar tu relato a la bandeja desolada. Estamos esperando por él, así que, por favor, compártelo. Mi desolado es @gmail.com. Mi desolado es @gmail.com. De antemano, mil gracias. Pasajeros, no se han librado de seguir recorriendo esta desolada carretera y queda una escala más, así que acompáñenme a conocerla. No deja de llegar. La rutina de mi trabajo nocturno se transformó en algo completamente impredecible. Después de aquel descubrimiento macabro en la habitación del tercer piso, lo que antes era un empleo tranquilo donde podía estudiar durante las horas de menor actividad, se convirtió en una experiencia que me mantiene constantemente en alerta, esperando la próxima visita de aquel huésped que ya no pertenece al mundo de los vivos. La sensación de normalizar algo tan fuera de lo común como recibir a un espectro me inquieta profundamente, pero la necesidad económica me obliga a mantener este puesto, a pesar de las circunstancias sobrenaturales que lo acompañan. He aprendido a convivir con esta realidad paranormal, aunque jamás me acostumbraré completamente a estos encuentros que desafían toda lógica. Todo comenzó durante una noche particularmente agitada en el hotel cuando varios huéspedes del tercer piso comenzaron a quejarse de un olor nauseabundo que se filtraba por los pasillos. Al principio pensé que podía tratarse de algún problema con las tuberías, o tal vez comida descompuesta que alguien había olvidado en su habitación. Sin embargo, las quejas se intensificaron durante las siguientes horas, y los huéspedes amenazaron con abandonar el hotel si no solucionábamos el problema inmediatamente. El olor parecía provenir específicamente de la habitación 308, ocupada por un huésped que se había registrado varios días atrás. Era un hombre de mediana edad, que había pagado por una semana completa por adelantado, y que desde su llegada se había mantenido muy reservado, y no había solicitado servicio de limpieza ni de alimentos, lo cual me había parecido extraño pero no alarmante en ese momento. Decidí subir al tercer piso acompañado por el conserje para investigar el origen del mal olor. Cuando llegamos frente a la puerta de la habitación 308, la pestilencia era tan intensa que tuvimos que cubrirnos la nariz con pañuelos. Toqué la puerta varias veces y grité el nombre del huésped, pero no recibí respuesta alguna. Después de esperar unos minutos más, decidí usar la llave de repuesto para entrar y verificar que todo estuviera en orden. Al abrir la puerta, el olor se intensificó dramáticamente y nos golpeó como una pared invisible de fetidez. La habitación estaba a oscuras, con las cortinas cerradas y un ambiente cargado que inmediatamente nos hizo retroceder. Cuando encendí las luces y mis ojos se ajustaron a la iluminación, vi al huésped tendido en la cama en un estado de descomposición avanzada que indicaba que había fallecido varios días atrás. La escena era perturbadora y macabra. El cuerpo presentaba los signos evidentes de haber estado expuesto al calor de la habitación cerrada durante un periodo prolongado. Junto a la cama había varios frascos de medicamentos vacíos y restos de sustancias que sugerían una posible sobredosis. Inmediatamente salimos de la habitación. Cerramos la puerta y llamé a las autoridades para reportar el hallazgo. La policía llegó en menos de 30 minutos acompañada por los forenses y el personal médico necesario para manejar la situación. Acordonaron toda el área del tercer piso y comenzaron su investigación mientras yo proporcionaba toda la información posible sobre el huésped fallecido. Los investigadores confirmaron que se trataba de una sobredosis de medicamentos combinada con sustancias ilegales y determinaron que la muerte había ocurrido aproximadamente 3 días antes del descubrimiento. El proceso de remoción del cuerpo y la limpieza especializada de la habitación tomó varios días. Durante ese tiempo, el tercer piso permaneció parcialmente cerrado al público
mientras se realizaba la desinfección completa del área. Pensé que sería el final del incidente y que pronto podríamos regresar a la normalidad operativa del hotel. Me equivoqué completamente en esa suposición. Aproximadamente una semana después del levantamiento del cadáver, durante mi turno nocturno habitual, recibí una visita que cambiaría para siempre mi percepción sobre mi lugar de trabajo. Cerca de las 2 de la madrugada, mientras revisaba algunos documentos en el mostrador de recepción, las puertas del hotel se abrieron y entró el mismo hombre que habíamos encontrado muerto en la habitación 308. Su apariencia era exactamente como la recordaba del momento de su registro inicial. Vestía la misma ropa, tenía el mismo peinado y caminaba con la misma postura. Sin embargo, había algo en su presencia que inmediatamente me hizo comprender que no se trataba de una persona viva. Su piel tenía un tono pálido y traslúcido, y sus movimientos parecían flotar ligeramente sobre el piso, en lugar de caminar de manera normal. El espectro se acercó al mostrador con una expresión serena, y me habló con una voz que sonaba como con un eco lejano. Me dijo que se sentía muy cansado y que quería descansar. Luego me preguntó si podía subir al cuarto donde había muerto, explicándome que era el único lugar donde se sentía en paz. Su petición era tan simple y directa que no supe cómo reaccionar ante ella. A pesar del shock inicial de estar frente al espíritu de alguien que había muerto en el hotel, no sentí miedo, sino una extraña compasión por su situación. Su presencia no era amenazante ni malévola, sino más bien melancólica y cansada. Asentí con la cabeza para darle permiso de subir, y observé cómo se dirigía lentamente hacia el ascensor y desaparecía al entrar. Desde esa primera aparición, el espectro del huésped fallecido ha regresado de manera irregular pero constante. A veces aparece una vez por semana. Otras veces pasa un mes completo sin que lo vea, pero siempre durante mi turno nocturno. El patrón siempre es el mismo. Entra por las puertas principales, se acerca al mostrador, me solicita permiso para subir a descansar en su antigua habitación, y luego se dirige al tercer piso. Con el tiempo he aprendido a manejar estos encuentros con una mezcla de resignación y rutina profesional. Ya no me sorprendo cuando lo veo entrar, y he desarrollado una respuesta automática a su petición recurrente. Sin embargo, la experiencia sigue siendo inquietante porque me recuerda constantemente que trabajo en un lugar donde la muerte ha dejado una marca permanente. La situación me ha obligado a reflexionar sobre la naturaleza de mi empleo y si vale la pena mantenerlo a pesar de estas circunstancias sobrenaturales. Por el momento, la necesidad económica me mantiene en este puesto, pero no puedo evitar preguntarme cuánto tiempo más podré sobrellevar estos encuentros regulares con el más allá. La normalidad que una vez caracterizó mi trabajo nocturno ha sido reemplazada por una realidad en la que lo paranormal se ha vuelto parte de mis responsabilidades laborales. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,